Muy buenas noches, Beatriz, Marco Antonio. Vamos a dar un par de minutos e iniciamos nuestra sesión.
Cantantes que dieron. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Gerardo. Bienvenidos, Angelique, Beatriz, Carlos, Esaú, Gerardo, Marco Antonio, Raúl, Saraí, Jacqueline, Carlos, muy buenas noches. Bien, pues vamos a iniciar nuestra clase de nuestra semana número 5. Ya vamos más de la mitad de lo que es nuestro curso, un curso que hasta este momento pues hemos visto diferentes herramientas interesantes del cómo poder planear y controlar una producción. Y bien, pues vamos a iniciar rápidamente con un pequeño recuento. Recordemos que esta dinámica es con la intención de que traigamos a este momento, pues lo que hemos visto en nuestras clases pasadas, los conceptos más relevantes de cada una de estas clases, las herramientas más puntuales que nos marcan nuestro temario, pues traerlas aquí antes de que empecemos con con este nuevo tema. Recordemos que pues es un curso que va basado de una manera progresiva, nos va diciendo pues desde los puntos más elementales para que podamos planear y controlar una producción de una manera puntual. Hasta ahora pues hemos visto 4 clases en las cuales pues, hemos visto diferentes herramientas, diferentes conceptos y con las atinadas aportaciones, compartimentos que ustedes hacen de verdad el favor de compartirnos, pues logramos un enriquecimiento total de nuestras clases. Lo dijimos al inicio de nuestra sesión, al inicio de nuestro curso, pues que la dinámica que íbamos a estar utilizando era precisamente ir empatando cada uno de estos conceptos, cada una de estas herramientas, ya de una manera puntual, en lo que es nuestra vida laboral, el día a día. Entonces, irle poniendo pues los nombres del concepto a cada una de las actividades que identificamos, que realizamos dentro de nuestras operaciones. Y pues bien, vamos, vamos rápidamente a hacer este recuento. Semana número 1. Iniciamos con generalidades de la producción. En esta clase vimos algo que nos da la base de qué es un sistema de producción, nos ayuda a identificarlo. Ya en alguno de nuestros compartimentos de uno de nuestros compañeros nos hablaba acerca
de cómo él no propiamente estaba en el proceso, pero identificaba cada uno de estos elementos del sistema de producción. Eso es sumamente interesante también. Recordemos que pues aquí la idea y la forma de enriquecer nuestra materia es en base a que cada uno de nosotros tenemos una diferente actividad. Incluso estamos pues, en diferentes lugares, lo cual también pues hace que tengamos una, una gran cantidad de escenarios diferentes. Entonces él nos decía, yo no estoy en el proceso, pero identifico lo que son estos cuatro elementos de un sistema de producción. ¿Y cuáles son estos cuatro elementos de un sistema de producción? Las entradas, que es donde tenemos nuestra materia prima, el procesamiento, transformación, que es donde vamos a generar lo que es ya nuestro producto en base a esta materia prima. Después tenemos nuestro tercer elemento, que es las salidas, en donde ya tenemos nuestro material, pues ya nuestro producto ya terminado, transformado y listo para ser enviado a nuestro cliente final. Y por último, cuarta estación, tenemos lo que es la parte de la retroalimentación. Esta retroalimentación es sumamente importante, pues para poder nosotros medir la eficacia de nuestro sistema de producción en base a el requerimiento que nuestro cliente final nos está solicitando en su producto. Esta retroalimentación puede ser positiva o negativa. En el caso de que sea positiva, nosotros no tendremos que hacer ningún ajuste en ninguna parte del proceso, dado que pues estamos cumpliendo el requerimiento de nuestro cliente. Pero aún así, yo recomiendo en base a la experiencia de 28 años dentro de la industria, pues que podemos hacer alguna mejora en el producto de nuestro cliente sin alterar su requerimiento inicial, pero sí cumplir y exceder su expectativa. Eso hace que nosotros pues tengamos clientes encantados y con eso pues tendremos el mayor rendimiento y la garantía de que tendremos pues esos clientes por mucho tiempo. En el caso de que esta retroalimentación sea negativa, nos vamos a dar la tarea de hacer un plan de acción. ¿En dónde? En donde se determine que no estamos cumpliendo con el requerimiento del producto final de nuestro cliente. Y en base a este plan de acción, pues haremos el ajuste y en la próxima entrega, pues haremos lo que es la retroalimentación, solicitaremos la retroalimentación de nuestro cliente hasta que esta retroalimentación pues se convierta en una retroalimentación positiva. Vimos también un poco del tema planeación agregada de la producción, los costos, cómo intervienen, qué es un costo de producción. Veíamos que el concepto como tal nos dice que es cuánto nos va a costar transformar una materia prima para producir un producto. En base a ese costo, nosotros podemos determinar cuál será nuestro costo final para poder tener la certibilidad de cuánto vamos a ganar. Recordemos que toda organización, pues su razón de ser es tener el mayor rendimiento posible. Bien, en nuestra segunda sesión vimos ya más a fondo lo que era la planeación agregada de producción. Vimos cómo esta planeación agregada de producción se basa más en lo que es la planeación a corto horizonte, a corto plazo, y en base a la planeación inicial, ya que nosotros vamos arrancando nuestra producción, pues van saliendo N cantidad de variables que nos permiten y nos piden pues el ir planeando ya sobre lo que es nuestro sistema de producción arrancado. Y en base a eso pues nos dice nuestra producción agregada. Vimos también el tema de la calidad, un tema sumamente pues, importante dentro de lo que es una planeación y control de la producción, porque recordemos que la calidad
y el área de mantenimiento, pues son dos pilares para que el sistema de producción funcione en la manera que nos permita, pues, llevar a buen puerto lo que es nuestra producción de nuestro cliente final. En nuestra tercera clase vimos lo que eran las líneas de balanceo. Vimos que había diferentes líneas de ensamble. Vimos que había diferentes líneas de ensamble automáticas, semiautomatizadas, automatizadas y prácticas. Ahí en esa clase también pues empezamos a ver un concepto sumamente interesante que es la capacidad de producción. ¿Cómo nosotros podemos definir qué capacidad de producción tenemos dentro de nuestra organización? El tiempo que nosotros invirtamos en producir un producto ya de nuestro cliente final, pues será lo que marque nuestra capacidad de producción. Si yo tengo mi tiempo de 1 hora por cada unidad que voy a estar produciendo, entonces en base a eso, pues yo hago mi cálculo y puedo determinar que voy a hacer 8 unidades en un turno de 8 horas, 24 unidades en un turno de un día y así sucesivamente. Entonces, en base a eso, pues podemos hacer frente a lo que es la demanda de nuestro cliente. Y con eso podemos garantizar, pues, que no nos quedaremos cortos en esa producción, sino que, bueno, nuestro cliente tendrá la certeza de que tenemos la capacidad de producción para lo que él requiere. Ya en nuestra semana número 4, que fue la anterior, pues ya vimos lo que era los balanceos de líneas. Este balanceo de líneas que nos dice que debemos de tener todo de una forma ordenada, debemos de ser muy asertivos en la manera en que aprovechemos al 100% la mano de obra versus la maquinaria. Aprovechar el rendimiento de la mano de obra al 100% con relación a la maquinaria que tenemos para transformar el producto es lo que nos va a hacer que tengamos una línea balanceada. Entonces esto pues también es muy, muy interesante. Vimos cómo pues los cuellos de botella, al generarse, tenemos la herramienta de el balanceo de líneas que vamos a estar utilizando para en inmediato, en el tiempo, en el menor tiempo posible, tenemos nosotros que actuar en ese balanceo de líneas para que ese cuello de botella, ese tiempo muerto, sea el menor tiempo posible. Puede sonar un poquito fuerte la idea de que no lograremos eliminar los cuellos de botella en su totalidad, porque comentábamos en diferentes sesiones, pues hay una cantidad de variables que nos van a estar impidiendo que no haya cuello de botellas. Pero sí, la idea es que logremos reducir al mínimo el tiempo muerto mediante un balanceo de líneas. Y bien, pues con esas 4 clases llegamos hasta esta clase que es nuestro sistema MRP, requerimiento de materiales. Y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro sistema MRP. Un sistema que nos va a permitir saber qué materiales vamos a requerir y cómo administrar esos materiales en cada parte de nuestro sistema de producción, con el fin pues, de garantizar que no haya esos cuellos de botella, no tengamos pues que tener tiempos muertos por inventarios, por materiales. Entonces, este sistema lo que nos va a permitir es administrar todos estos materiales y nos va a decir en qué momento, cuántos materiales, en qué momento y en dónde los necesitamos para que cada uno de los pasos de nuestro sistema de producción pues esté cubierto por esta parte.
aquí adelantándome un poco a lo que va a ser nuestra clase de la semana pasada, siguiente, tenemos también otro sistema, un sistema OPT. Aquí nada más quiero hacer énfasis, no voy a ahondar mucho en el tema de la semana pasada, de la semana siguiente, pero sí ahondar un poco en la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema MRP y un sistema OPT? Hay una diferencia puntual que es sistema MRP, administración de inventarios, lista de materiales, insumos, vamos, todo lo que vamos a necesitar para poder llevar a cabo nuestro sistema de producción. Y nuestro sistema OPT lo que nos va a permitir es administrar lo que son los procesos de producción. Nos va a permitir identificar inmediatamente los cuellos de botella para que podamos nosotros pues hacer ese balanceo de líneas en base a la aparición de este cuello de botellas. Entonces, resumiendo, MRP administra materiales, administra inventarios y OPT administra procesos. Bien, esta sería la forma en la que estaríamos pues identificándolos de una manera como que muy, muy concisa, para que de repente pues no tengamos como que duda. MRP, administración de materiales, requerimientos de materiales, administración de inventarios. OPT, administración de procesos. Listo. Pues vamos a iniciar lo que es nuestra sesión de hoy. Me gustaría que me compartieran lo siguiente, en base a las 4 clases que hemos tenido, diferentes herramientas y diferentes temas, algo que ustedes han identificado dentro de sus áreas productivas o algo que quieran comentar de algún tema que hayan empatado con lo que viven en el día a día o que de repente ya en base al concepto y como lo hemos abordado, pues ya ahorita lo pueden ustedes identificar bien o ya le pueden poner nombre a alguna actividad que realizan en base a nuestros conceptos que hemos realizado. Si alguien nos quiere compartir alguna experiencia o algo en base a este tema, adelante, por favor. Si no, ahorita escogemos a alguien, no se preocupe. Muy bien. Vamos con Raúl Eduardo. ¿Cómo estás, Raúl Eduardo? ¿Sí me escucha bien? Ya te escucho bien. Al inicio, Ok, ¿no? Pero ya, fuerte y claro. ok. Bueno, profe, pues es que yo soy independiente y pues casi no manejo mucho de esto, pero pues sí hay Ok. cosas que las manejo. Yo soy el que soy técnico en equipos para piscina. Ya me Mm, acordé. A ver, sí, sí. compártenos. Pues digamos que desde lo del principio, que es la entrada, los procesos y las salidas y eso, pues Ujú. yo casi no manejo esa parte. Ok, Pero pues sí, digamos, las empresas con las que yo trabajo, pues sí manejan eso, porque digamos de entradas, para ellos sería, en el servicio que yo presto, ajá, sería, digamos, pues cuando se daña alguna pieza del equipo, pues esa puede ser una entrada. Y pues en el proceso, pues sería que a ellos se les pare el proceso y hasta que yo pues intervenga, pues ya pueden seguir en su proceso. Las salidas de ellos, digamos que puede ser, digamos que como ellos prestan es un servicio de rehabilitación, ok. entonces digamos que las personas que van a eso, pues no pueden hacer su rehabilitación y pues Ah, no digamos que no pueden, bueno, tienen que, ¿cómo es la palabra? Se me va. Bueno, ¿verdad? aplazar. Ajá, sí, Y pues digamos que en la parte de retroalimentación sería pues que mejorar
en la cuestión de que se haga más mantenimiento preventivo para no tener pues esos problemas. Eh, ¿Qué más así le puedo decir yo? Qué bueno que identificando pues el cuello de botella de ellos es esa, que si se para el equipo de calefacción, pues no pueden seguir porque pues ellos trabajan a cierta temperatura. Entonces, Claro, pues es eso. Y pues lo que yo he venido con ellos y implementando es que hagan más seguidos, pues por su forma de trabajo, pues que hagan más mantenimientos preventivos, pues para evitar que los equipos se estén dañando y que saquen un día, porque es que trabajan casi que 7 por 24. Entonces, que saquen ya, un día para hacer los mantenimientos preventivos, que es lo que les falta. correcto. Sí, Muy bien, pues eso sería excelente, más o Raúl. menos como lo que he así asimilado con lo que hemos visto. Muy bien. Entonces, cuando tú entras en acción, eh, Raúl, ya está identificado el código de botella y literalmente tu servicio es el balanceo de líneas. ¿Lo podríamos aterrizar así? Sí, Exacto. Muy bien. Excelente. Entonces, de esta manera y en otro contexto, no necesariamente en lo que es por la parte de la producción, donde tal vez en la parte de la producción tal vez es como que un poco más claro o más fácil como de identificarlo. Pero pues qué interesante, ¿no? Que hay otro contexto en el cual pues vamos identificando diferentes formas de aterrizar estos conceptos. Muy bien. Muchas gracias, Raúl. ok, profe. Bien. Vamos con otra participación y iniciamos nuestra presentación rápidamente. Saraí Jacqueline, muy buenas noches, Saraí Jacqueline, ¿cómo estás? Creo que no tenemos disponible a Saraí. Angelique, sí, sí, no, no, bien, Saraí, no. Angelique, mencioné a Angelique y creo que se nos salió. Bueno. Esaú Torres, ¿cómo estás, Esaú? Buenas noches. Muy Bien, bien, buenas bien, noches, gracias. Esaú. Excelente. Esaú, algo que nos puedas compartir en base pues, a estos cuatro temas que hemos visto y que tú de repente digas, esto lo vimos en la clase y este es el concepto y así lo puedo aterrizar. Algo que nos quieras compartir, Esaú. Sí, solamente, por ejemplo, este tema, el de planeación de requerimientos de materiales, Ok, eh, no sé si englobe igual desde refacciones o solamente materia prima. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que hemos tenido esta semana es en nuestra planta, ajá, para una máquina de inyección de plástico, pues, sufre algún daño y pues el área encargada de mantenimiento, pues no ajá. tiene esa pieza. Esa pieza pues ya llega después de cierto tiempo hasta que hacen la solicitud, el requerimiento y de ese tiempo de entrega pues puede llegar hasta de 1 a 3 meses. Excelente. Entonces ese es el caso, el ejemplo que tendría sobre este tema. Entonces, pues, ahorita vamos a revisarlo y pues vemos si se, si se puede plasmar sobre ese ejemplo. Muy bien, excelente. Ya nos dejaste, ya nos dejaste tarea, Esaú. Muy bien, excelente. Qué interesante es que de repente, pues ya creo que la mejor manera de que podamos aterrizar y hacer totalmente esta clase asertiva y completa es esa, ¿no? La que generemos, pues, todas esas dudas, inquietudes, qué va a pasar, entra, no entra. ¿Para qué? Para que ya en base a lo que pues ya vamos viendo, pues veamos qué, qué pasa y en dónde aplicamos cada uno de estos conceptos. Muy bien, excelente, Esaú. Pues vamos a iniciar lo que es nuestra sesión rápidamente del día de hoy. Ya en la previa, pues di qué es
este sistema MRP, pues una forma en la que vamos nosotros a administrar tanto materiales como inventarios. Nos va a decir nuestro sistema MRP qué necesitamos, qué materiales requerimos para la producción de del producto que nuestro cliente final requiere. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a ver un ejemplo muy puntual de un artículo y vamos a ver qué es lo que nos va a ayudar este sistema MRP junto con un archivo BOOM que ya vamos a ir viéndolo. Entonces, vamos a ver como concepto qué nos dice nuestro sistema MRP, que no es otra cosa más que la planeación de requerimiento de materiales. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo sé que voy a construir, no sé si esté nuestra compañera de los postres, que siempre me acuerdo a esta hora de un postrecito, pero si yo me pongo en el papel de nuestra compañera, la emprendedora de los postres, y antes de que, pues, inicie con lo que es su producción, pues, siempre tiene que preguntarse o ver qué materiales, qué requiero de materiales para poder yo hacer esos postres. Entonces, en base a ese preguntarnos qué requerimos de materiales para que yo pueda realizar mi producción, es como vamos a ir dándole forma a lo que es este sistema. Entonces yo me voy a preguntar, bueno, ¿qué requerimiento de materiales, qué materiales voy a requerir y a necesitar para que pueda yo ir haciendo el producto que necesito? Ahora, ¿qué materiales son? También tengo que saber cuánto de cada uno de materiales son. También tengo que saber en qué momento o en qué tiempo voy a necesitar cada uno de esos materiales. Estaremos de acuerdo que no todos los materiales que requerimos los vamos a utilizar en el mismo momento. Entonces, eso es lo que el sistema de MRP nos va a ir permitiendo desglosar. Y el uso de este sistema, pues, es una herramienta que nos va a permitir que nosotros tengamos los materiales que necesitamos en el momento que necesitamos, en las cantidades que necesitamos para poder, pues, darle vida a lo que es el producto final de nuestro cliente. Entonces, como tal, como concepto, nos dice que es una técnica para ir planeando, pero en base a prioridades. Entonces, lo que les comentaba, necesitamos conocer en qué momento vamos a utilizar cada uno de esos materiales en base a, pues, la prioridad, ¿no? Entonces, todo esto será coordinada en el tiempo que calcula los requerimientos. Entonces, se va a coordinar con este tiempo que va a necesitar calcular en qué momento voy a requerir cada uno de estos materiales y las programaciones. Entonces, vamos a coordinar, vamos a calcular y vamos a programar los materiales en base a las prioridades que los vamos a ir requiriendo. Y todo esto, pues, va a ser para lograr la demanda en todos los productos y partes de una o más plantas. Entonces, este sistema MRP nos va a permitir que nosotros siempre tengamos alimentada cada área de nuestro sistema productivo. Pero no nomás que la tengamos alimentada, sino que tengamos las cantidades necesarias y en el tiempo necesario. Bien, pues eso es todo lo que nos dice nuestro sistema MRP como concepto. Tenemos dentro del sistema MRP una forma de compararlo de alguna manera con los sistemas de punto de reorden. Nuestro sistema MRP nos va a permitir controlar toda una producción que esté programada así de una forma general, vamos a llamarlo así. Yo voy a producir, no sé, vamos a poner el caso de la industria textil, yo voy a producir en mi mes de producción, 1 tonelada de hilo blanco. Pero al mismo tiempo, no como producción así del mes totalmente,
pero sí voy a producir también una producción de hilo azul, vamos a llamarlo de alguna forma, y este hilo azul yo lo tengo que manejar de una forma diferente. Entonces, este es la diferencia que habría entre un sistema MRP contra un sistema de punto de reorden. El sistema punto de reorden es un sistema que va de una forma aleatoria junto con lo que es mi producción planeada originalmente, pero que también voy a producir otra producción, pero pues, más pequeña, más puntual, como un módulo de producción, y este lo voy a ordenar o lo voy a manejar con un sistema de punto de reorden. Y la diferencia fundamental es entre las técnicas de punto de reorden y las de MRP es la fase de tiempo. Entonces, yo mi sistema MRP y la técnica que yo voy a utilizar es planear para toda mi producción de un mes, y mi punto de ronde voy a planearla con un tiempo diferente. Entonces, como va a ser nada más una planeación de una producción no total, sino que nada más una parte, entonces también aquí es importante que esta parte del punto de reorden la tengo que almacenar como si fuera un submódulo. La voy a manejar en un espacio diferente de toda mi producción que voy a estar generando. Entonces, la demanda independiente no guarda relación con la demanda de los demás artículos. Entonces, aquí nos dice este punto de reorden. Yo tengo una demanda independiente de algún producto, pero ese yo lo voy a manejar de una forma especial y va a tener asignado su propio espacio en este caso, ya vamos a ver más adelante, para incluso su almacenamiento. Lo almacenaremos como un submódulo de nuestra producción. Y aquí tenemos en nuestro gráfico como las cajas de color oscura es lo que es nuestra producción general, vamos a llamarlo de una forma, y las cajas azules de color claro es nuestro punto de reorden. Entonces, lo único que va a ser aquí diferente, pues es que va a ser la diferencia en la fase del tiempo entre estos dos sistemas. Y nuestra planeación de requerimiento de materiales tiene dos objetivos principales. Estos dos objetivos de nuestros requerimientos de materiales, el primero es la determinación de los requerimientos. Ya me adelanté un poquito en la diapositiva anterior. ¿Y qué nos dice la determinación de los requerimientos? Que el objetivo fundamental y principal de cualquier sistema de planeación y control de manufactura es tener los materiales correctos. Hablaba yo de los postres. Supongamos una gelatina, ¿no? Voy a hacer mi gelatina, pues necesito, no sé, la gelatina, la grenetina, lo que lleve. Entonces, debe de ser el material correcto. Si voy a iniciar mi producción, a lo mejor con las gelatinas de agua, pues tengo que tener mis gelatinas de agua en el momento justo. Si voy a iniciarlas con las gelatinas de leche, pues ya ahí yo definiré, ¿no? Hay unas gelatinas que ahorita se me viene a la mente. Yo también tenía un pequeño emprendimiento de postres. Ya estoy haciendo competencia a nuestra compañera. Y hacíamos unas gelatinas de mosaico. Entonces, primero hacíamos las de agua para que se fueran cuajando. Y luego, ya que estaban así cuajaditas, hacíamos la de leche. Entonces, en esas prioridades, yo necesito primero las gelatinas de agua. Aunque yo tuviera muchas y primero las gelatinas de leche, no podría hacer mi proceso, porque como tal, mi primer material que requiero es la gelatina de agua. Después de eso, como prioridad viene mi gelatina de leche. Entonces, este es el primer objetivo, el determinar que tenga yo los materiales correctos disponibles y después que tenga las cantidades correctas también. Y por último, en el tiempo correcto. Entonces, esas tres cosas son las que determinarán
que podamos tener un buen sistema de planeación y control de una manufactura, tener los materiales correctos, las cantidades correctas en el tiempo correcto. Y todo esto no es con otra finalidad más que cumplir con la demanda de los productos de la compañía. Entonces, el sistema es MRP. Su objetivo o uno de sus objetivos principales es esto, determinar los requerimientos de los materiales en base a esta estructura. Materiales correctos, cantidades correctas y en el tiempo correcto. Después, nuestro segundo objetivo es que nos va a permitir mantener las prioridades al corriente. La demanda y la provisión de componentes cambian día a día. Aquí dentro de nuestros sistemas de producción, pues, ¿quién no hemos vivido el que el día de hoy amanecimos con una superurgencia de algo y luego hay una junta de producción y cosas así y de repente lo que había sido una prioridad, pues se va en el olvido y sale una nueva prioridad. Pero también nuestro sistema MRP nos va ayudar a mantener pues, esas prioridades al corrientes. ¿Cuál es la demanda y qué es lo que nuestro sistema, nuestro propio sistema de producción nos va a ir pidiendo, nos va a ir demandando? Entonces, este sistema de MRP nos va a permitir mantener estas prioridades al corrientes. Y tenemos un archivo de lista de materiales. Este archivo de lista de materiales es parte de lo que engloba nuestro sistema MRP. Y con este archivo de lista de materiales, vamos a incluir una descripción de los materiales que vamos a usar. Aquí en el ejemplo que les ponía de la producción del hilo, yo voy a tener la descripción del material y voy a decir un hilo de algodón con una mezcla de 80-20, vamos a llamarlo así. Entonces, no nada más me va a decir que necesito un hilo de algodón, sino que ya me va a decir la descripción de ese hilo de algodón. Un algodón peinado, cardado, de un diámetro determinado. Entonces ya me da una descripción todavía mayor a lo que es nada más el material. Y me va a decir cuánto voy a necesitar, cuántas piezas voy a necesitar para fabricar ese artículo. Entonces, supongamos, si yo voy a fabricar una tonelada de hilo, me va a decir que voy a necesitar, no sé, una tonelada 200 de fibra de algodón de esas características que ya les comenté para que yo pueda generar esa tonelada de hilo. Entonces ya este archivo de lista de materiales ya nos va a ir diciendo, aparte del material como tal, también una descripción. Y luego nos va a decir también cuánto necesitamos de ese hilo con esa descripción. Y todo esto pues es con la finalidad de conocer qué vamos a necesitar, la descripción que vamos a necesitar y la cantidad necesaria que vamos a necesitar para fabricar ese artículo que es demandado por nuestro cliente final. Y en el archivo de inventarios está el número de unidades de cada artículo y materiales disponibles y en pedido. Entonces aquí generalizamos con lo que es nuestro producto final y luego nos vamos a las particularidades, que es el elemento número 1, cuánto necesitamos de ese elemento número 1, cuánto del número 2, cuánto del número 3 y cuánto del número 4. Entonces, esta es la forma en que nuestro archivo de lista de materiales nos va a permitir y nos va a ayudar a complementar pues este sistema MRP. Entonces, el sistema MRP dentro de él tiene esta herramienta que es el archivo de lista de materiales. Y tenemos también nuestro archivo de lista de materiales BOOM. Este archivo ya es más puntual con lo que es el producto que vamos a hacer. Y lo mismo, va a partir de lo general a lo particular. Entonces, aquí tenemos nosotros un ejemplo aquí en nuestro gráfico que nos dice
de lo general vamos a producir o vamos a fabricar una bicicleta. Ahí está lo que vamos a fabricar. Entonces, este archivo BOOM se le conoce como el archivo de estructura del producto o árbol de producto, ya que indica cómo se va a armar un producto como tal. Entonces, aquí en el ejemplo muy puntual tenemos que el producto que nosotros vamos a armar, fabricar, va a ser una bicicleta. Eso es lo general. Y de ahí nos vamos partiendo a las cosas particulares. Entonces, yo voy a fabricar una bicicleta, una sola unidad. Después me voy ya a más particularidades y me dice que para producir esta bicicleta voy a necesitar dos componentes especiales o dos componentes principales, vamos a llamarlo de esta forma. Entonces, esa bicicleta la voy a producir con los dos elementos principales son la rueda y el cuadro. Pero aquí, ojo, decimos que en la lista de materiales nos va a indicar cómo se arma el producto, pero ya en nuestra lista, en nuestro archivo de materiales, nos dijo que nos va a ir diciendo las cantidades también. Entonces, aquí, después de ir de la bicicleta a la otra particularidad que son la rueda y el cuadro, nos dice cuántas ruedas vamos a necesitar para producir esa bicicleta. Y aquí tenemos rueda, 2. El cuadro solo se utiliza 1. Y luego de ahí todavía nos vamos más a lo particular. Para la rueda, ¿qué se va a usar? Ya tenemos la lista. Llantas, neumáticos, radios, reflectores, válvulas. Pero también, como nos dice nuestra lista de materiales, nos tiene que decir cuánto de cada uno de esos materiales vamos a necesitar para nuestro producto final. Y aquí tenemos pues, el ejemplo de 2 llantas, 2 neumáticos, 72 rayos o radios, 2 reflectores y 2 válvulas. Y en nuestro cuadro, igual, nos vamos ya más a la particularidad y nos dice que necesitamos pedales, platos, piñones y cadena. Pero también nos dice cuántos pedales necesitamos, cuántos platos, cuántos piñones y cuántas cadenas. Entonces, esta es la manera en la que nuestro archivo de lista de materiales BOOM nos va a ayudar y va a complementar pues este sistema MRP. Entonces, es un archivo de estructura en donde vamos a aplicar nosotros como tal cómo va a estar distribuida nuestro requerimiento de materiales. ¿Qué vamos a requerir para poder nosotros producir, en este caso, en el ejercicio, pues la bicicleta? Y aquí, pues ya nos muestra totalmente todo lo que se requiere. Y de esta manera, pues nuestro sistema MRP se aterriza en que, de acuerdo a la prioridad, la cantidad y en el tiempo que debe de ser, podemos nosotros pues llevar a cabo nuestro sistema de producción. Entonces, aquí nos dice prioridades, ¿no? Primero, ¿qué tenemos que tener para hacer una bicicleta? La rueda y el cuadro. Si no tuviéramos este sistema MRP y este archivo BOOM, podría ser que no lo tomáramos en cuenta y tal vez tuviéramos las llantas, los neumáticos, los radios, los pedales, pero no hubiera llegado la rueda todavía o el cuadro. Entonces, en base a este sistema, nos permite identificar rápidamente qué es lo que vamos a necesitar, pero en base a prioridades. Bien, pues esto es lo que nos dice nuestro archivo BOOM. Y hablábamos de cuando nosotros producimos dentro de lo que es nuestra producción planeada desde un inicio, producimos un bloque de producción especial, vamos a llamarlo así, pues esta lista modular de materiales es la que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos administrar y almacenar este producto en un submódulo o en alguna ubicación especial. Entonces, esta lista modular de materiales es el término que designa un artículo que se puede producir y almacenar como submontaje. Dentro de los almacenes, pues tenemos aquí algunas áreas en donde tenemos destinado a lo mejor a un producto diferente, a un producto especial, algo
que vaya en una lista modular de materiales, que no es otra cosa más que almacenar como un submontaje. Bien, aquí recuerdo que alguien de la clase tenía algún contacto con lo que era la parte de los almacenes. ¿Alguien de los que estamos aquí tenemos algún contacto con almacén o alguien ha estado en ese contexto de los almacenes que nos pudiera aportar algo a este tema o que hayan visto desde afuera, algo que nos quisieran aportar? ¿Qué tal, Gerardo, profesor? Noches. muy buenas noches, Gerardo. Adelante. Yo en mi anterior trabajo Ajá. estuve como montacarguista en un almacén de materia prima. Ah, ok. Referente a lo que estamos viendo, bueno, los inventariamos, los hacíamos, ahí los supervisores ocupaban el sistema SAP. Ajá, sí. Ahí ellos nos daban una hoja y hacíamos un conteo, pues la verdad llevaba bastante tiempo en la forma en la que lo realizaban ellos, o sea, iniciaba desde las 7 hasta morir, o sea, eran madrugadas. Nos daban Oh, una ya. hoja de materiales, buscábamos ese material en el almacén y contábamos así, que ahora sí que ahí era por kilo, Ah, entonces ya. era por kilo ¿Pesaban? tenías que... no, Ah, ok. bueno, los restos sí, porque se ocupaba Ah, la materia prima y a veces dejaban que 5 kilos, que 10 kilos, pues sí. eso sí lo Ajá. teníamos que rectificar. Sí, Y ajá, ya ok. cuando estamos en la lista, y ya las hojas se las entregábamos a ellos y a ellos rectificaban. Imagino que ahí sí yo no me metí, pero Sí, creo que lo rectificaban en el famoso SAP. sí, sí, Y pues eso es lo que yo podría aportar, ¿no? claro, sí, sí. Seguramente era como un conteo cíclico o a lo mejor un inventario mensual, anual, que de repente, bueno, anuales normalmente es en cada empresa, ¿no? Pero dependiendo cómo se van manejando los diferentes, hay empresas que hacen inventarios mensuales o cíclicos de acuerdo a como lo soliciten. Regularmente aquí lo hacían, no sé si todos lo hagan porque yo no trabajo ahí, pero era Ok, 2 veces al año. Era uno a mitad de año y ok, otro a mitad de año. ok, muy bien. Son inventarios cíclicos, de alguna manera que pues ya van definidos en las mismas contratos o formas que también los clientes tienen para precisamente garantizar que la empresa pues tenga el material disponible para que pueda darles el servicio en un determinado tiempo. Y cuéntanos, de repente sí había como que un área especial en donde hubiera un material, no sé, o sea, que no fuera como de línea, sino que se almacenaba de una forma diferente o especial. Sí, teníamos dos almacenes separados. Ya, Se llamaban, ¿cómo le llamaban? Áreas de Sproof. ok. Eran almacenes a una temperatura dada porque eran extremadamente flamables. Ah, muy Eh, bien. Cuando se hacía el inventario de esos lugares, sí, pues nada más entraba una persona y tenía que hacer el conteo. Ahora sí que, bueno, 2 personas hacían el conteo solos y ya se entregaba. Ah, ya. Ah, muy bien. Excelente. Excelente, Gerardo. Muchas gracias por tu compartimiento. Sí, Y bueno, otra cosa que también, adelante. bueno, usted mencionó que también se identificábamos pues, anteriormente de los temas que hemos visto. Yo Ajá. muchos cuentos de botella que yo veía en esa área, le creo que la empresa a lo mejor sí ha escuchado de ella, se llamaba Sica Zika. Mexicana. Ok. Se Me dedicaban a suena. la fabricación de impermeabilizantes, estucos, es Ah, ok. química. Ok, ajá, sí. Lo que yo notaba de esa empresa, muchos cuellos de botella, más que nada porque estaba en el área de materia prima, es que Ajá. las materias primas tenían una mala organización en cuestión de inventario, porque
el cliente pedía a veces, pues sí, su producto Ajá. y no contaban con las materias primas, pero con otras materias primas que realmente no se movían, duraban, bueno, el tiempo que yo duré ahí, dice que tenían años que no se movían esas materias primas y seguían pidiendo. Y de lo que se movía más, tardaba mucho en llegar a nuestros almacenes. Y pues obviamente todos esos pedidos se rezagaban y a veces hasta los cancelaban por tiempo. Claro, claro. Y ahí se generaba un cuello de botella, obviamente, porque pues no se podía iniciar la producción porque no había esos materiales, ¿no? Ajá, eso es totalmente correcto. O sea, dejaban o lo dejaban a medias, nos hacían separar las materias primas para ya tenerlas prevenidas, pero en realidad nunca llegaba. Ok, ya, muy bien, excelente. Pues con eso, ahora sí que tocamos 2 puntos, ya traes de lo que es cuellos de botella, esos conceptos, y aterriza totalmente con lo que es la importancia del sistema MRP, que un sistema SAP igual, o sea, y cualquier sistema que administra materiales y inventarios, pues digo, funciona o debe de funcionar de la forma correcta, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo que estamos aterrizando es cómo debe de funcionar este sistema MRP o cómo funciona desde su entraña. ¿Para qué? Precisamente para saber cuál es la prioridad, si se va a tener, en este caso, como bien nos comentas, si no va a haber necesidad dentro de nuestra planeación de esos materiales, pues en base a lo que nos dice este sistema, no debe de tener prioridad y no debería de estar ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que nuestro sistema MRP nos va a dar. Nos va a dar esa claridad de saber qué necesitamos y en el momento que lo necesitamos. Muy bien, muchas gracias. Te agradezco tu participación tan atinada y bueno, que de alguna forma va de acorde a el tema que estamos viendo, que es pues cómo se manejan de alguna manera también los inventarios, ¿no? Muy bien, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Bien, vamos a continuar con lo que es ya casi la parte final de nuestra sesión. ¿Y cuáles son los elementos del sistema MRP como tal? Tenemos las entradas, que es nuestro programa maestro de producción. Entonces, ahí, ahorita nuestro compañero nos hizo, pues, la verdad, favor de clarificarnos todo, yo creo que para la comprensión total. Ahí tenemos nosotros un programa maestro que nos tiene que decir qué sí y qué no vamos a producir y en base a eso, pues saber qué materiales debemos de tener. Seguramente ahí, en este ejemplo que nos comparte o en esta condición, pues había algo ya, ya dentro de la organización, ¿no? Yo en una empresa donde estuve también llegué ahí como jefe de producción y sí había una parte del almacén que nunca se movía, incluso estaba ya todo polviado y así, y precisamente pues decían, no, pues que ya tiene ahí como tanto tiempo, porque pues alguien, por X o por Y, de alguna otra administración, pues compró de más, compró un producto equivocado o cualquier cosa. Entonces, esos inventarios le cuestan a la empresa, pero también deshacerse de ese inventario, pues también tiene un costo. Entonces ahí seguramente ya había una situación de trasfondo. Pero aquí rápidamente les comento yo en esa ocasión que, que viví esa experiencia, sí había un material de más y en nuestro requerimiento de materiales pues realmente no estaba, o sea, no lo necesitábamos. Pero pasó algo curioso y ahorita, basándome un poquito en la estructura de nuestro compañero, nos dice, pero también vi el cuello de botella, también vi el otro, que al final de cuentas pues es un todo, ¿no? Pero aquí en un momento donde tuvimos necesidad de materia prima, porque no iba a llegar la materia prima así como que en el tiempo que nosotros la requeríamos, por un tema de aduanas o algo así. Entonces, aquí, como un balanceo de líneas, porque ya se estaba formando el cuello de botella por la falta de material, en un posible balanceo de líneas,
fuimos, como yo no conocía ese material como tal, fuimos y evaluamos el material. Ese material en la industria textil, seguramente en otras industrias, como ya nos comentaba nuestro compañero, en ese almacenaje especial que tenía con control de humedad y temperatura, pues si no está los materiales con esos controles, literalmente el producto muere, o sea, muere su funcionalidad. En los hilos pasa lo mismo. Si los hilos no están, si se resecan de más, pues literalmente en la industria textil se le dice que la fibra se muere, es fibra muerta, o sea, ya no sirve para tejerse, para producir. Entonces, como ya teníamos un cuello de botella generado por una falta de material, analizamos el material literalmente, pues sí, ya estaba inservible porque ya estaba muy reseco por tanto tiempo que estaba ahí, pero era un material que podíamos utilizar con algunas adecuaciones, pero se podía utilizar, pero el otro tema era de que pues ya la fibra estaba muerta, pues ya estaba reseca. Entonces, en base a, pues igual la experiencia y lo que se ha vivido, pues determinamos, a ese hilo lo que le faltaba era que estuviera lubricado, o sea, estaba ya muy reseco. Entonces hay unos lubricantes que se le pueden aplicar a los hilos para como que vuelva a tener esa funcionalidad. Obviamente se hicieron pruebas y todo ese hilo lo consumimos. Incluso llegó el otro hilo que estábamos esperando, pero aprovechamos y consumimos todo el hilo que estuvo rezagado, con le pusimos un aditamento, un lubricante extra de que el hilo debe de llevar precisamente para eso, y con eso solucionamos nuestro cuello de botella y pues también alineamos lo que eran nuestros inventarios. Entonces, pues esto es lo que nos dicen los elementos de nuestro sistema MRP, que tenemos que tener programas maestros de producción, saber qué es lo que vamos a producir, la lista de componentes ya la vimos y el estado del inventario, importantísimo, saber cuántos inventarios mínimos y máximos necesitamos para poder cumplir con la demanda de nuestra producción. Necesitamos también un software en lo que es nuestro sistema MRP y las salidas, que son la previsión del inventario, los planes de órdenes de fabricación o de pedidos y los informes secundarios. En base a esto es lo que vamos a alimentar nosotros en nuestro sistema MRP. Y aquí tenemos algunas ventajas de nuestro sistema MRP. Una de ellas es reducir al mínimo la inversión de inventarios. Ya en el contexto que yo les pongo, pues ya, ahora sí que ya otra administración tenía ahí un inventario de más, pero como tal este sistema MRP nos va a decir y nos va a proporcionar esto, ¿no? Vamos a reducir al mínimo la inversión en inventarios. Otra ventaja que tenemos es que vamos a poder controlar los niveles de inventario. En base a esta manera de saber qué requerimos y qué no requerimos, pues podemos controlar qué nivel de inventario necesitamos en base a las prioridades. Otra ventaja es que vamos a disminuir los tiempos de espera en la producción y en la entrega. Y pues aquí ya escuchamos cómo precisamente, pues al no tener esos materiales, ¿qué pasa? Se hacen cuellos de botella y aumentan los tiempos de espera. Entonces, una ventaja va a ser disminuir los tiempos de espera en la producción, y la otra, planear la capacidad para cargar el sistema de producción. Vamos a poder planear pues, qué capacidad tengo para poder ir alimentando mis líneas de producción. Y por último, aumentar al máximo la eficiencia de las operaciones de producción. ¿Cómo logramos esto? Pues en base a que este sistema MRP realmente se haga funcionar. Entonces, si es así, vamos a aumentar la eficiencia pues al máximo. ¿Por qué? Porque vamos a tener los materiales necesarios en la cantidad necesaria y en el tiempo necesario. Y eso pues nos va a permitir que nuestra producción fluya como debe de ser. Muy bien, pues con esto estamos dando fin a lo que es nuestra sesión del día de hoy. Tenemos aquí una pregunta de investigación. Describe el sistema MRP y desarrolla un ejemplo práctico. Entonces, pues nuestro sistema MRP ya vimos como tal en nuestro concepto.
que nos va a permitir pues administrar y nos va a permitir saber qué materiales necesitamos, qué cantidades y en qué tiempos. También vimos que pues estamos dentro de nuestro sistema de EMPRE, tenemos nuestra lista de materiales y nuestro archivo BOOM, que nos va a permitir conocer las cantidades, los elementos que necesitamos y las cantidades de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que podamos pues producir lo que tenemos como demanda final de nuestros clientes. Y vimos aquí pues algunas ventajas que también, si se dan cuenta, cada una de las herramientas que vamos viendo, todo se resume a lo mismo. ¿Cuál es? Garantizar que la efectividad de nuestro sistema de producción sea compatible con la demanda de nuestro cliente final. Entonces, utilizando y con la ayuda de este sistema MRP, podemos también evitar pues lo que son nuestros tiempos muertos ahora por esta situación de falta de materiales. Ya nos comentaba también nuestro compañero al inicio, herramientas, refacciones, o sea, todo ese tipo de materiales que vamos a requerir para nuestra producción, el sistema MRP nos va a ayudar a tenerlo pues controlado, ¿no? Y de esta manera, pues es como nuestro sistema MRP nos va a ayudar y se va a convertir en una nueva arma para que nosotros podemos planear y controlar una producción, que es pues, la finalidad de nuestra materia. Bien, y cada semana pues vemos algún tema de manera puntual en la parte de liderazgo, motivación, que también, pues les comentaba yo al inicio, creo que es parte fundamental también, una herramienta a lo mejor intangible, por llamarlo de alguna forma, que no está a lo mejor en concepto, pero yo en base a la experiencia de 28 años en el manejo pues, de gente y que junto con ellos, pues, lográbamos los objetivos de producción, que era la finalidad de las organizaciones. Entonces yo tenía que planear y controlar la producción con un equipo de trabajo también, administrando ese equipo de trabajo. Entonces una herramienta fundamental es la parte de liderazgo y la motivación en nuestros equipos de trabajo. Y pues este eslogan del día de hoy que traemos aquí es el esfuerzo, esfuérzate para ser bueno y luego trabaja duro para ser el mejor. Sueña, atrévete y actúa. Entonces, pues con esto damos fin a lo que es esta sesión del día de hoy. Y pues de mi parte, la verdad es que no me queda más que agradecerles su presencia. Les, les doy, les doy mi admiración porque pues todo un día de trabajo seguramente te llevamos llegando del trabajo y venimos aquí a la sesión. Entonces, la verdad es un gran esfuerzo que es pues muy loable de reconocerlo. Los felicito y les agradezco por su presencia. Y bien, pues como ya es tradición de despedirnos, les voy a solicitar por favor su retroalimentación sobre la clase. ¿Me podrían retroalimentar la clase si la podíamos resumir en una sola palabra? Beatriz, ¿qué te pareció nuestra sesión del día de hoy en una sola palabra? Muchas gracias, Beatriz. Nos dice que excelente. No tiene su micrófono activo, Beatriz. Muy bien, gracias, Beatriz. Carlos Hernández, ¿qué te pareció nuestra sesión el día de hoy en una sola palabra? ¿Cómo la definirías? Pues muy productivo, profe, muy productivo. Excelente, gracias, Carlos. Esaú, ¿cómo definirías nuestra sesión del día de hoy en una palabra? Buena. Gracias, Esaú. Gerardo, ¿cómo definirías nuestra sesión del día de hoy? Ejemplificada. ¿Perdón? Ejemplificada. Ah, muy bien, excelente, gracias. Marco Antonio, ¿cómo definirías nuestra sesión del día de hoy? Enriquecedor. Gracias. Gerardo, ¿cómo definirías nuestra sesión del día de hoy?
Creo que Gerardo no tiene su micrófono disponible. Raúl Eduardo, ¿cómo definiría nuestra sesión del día de hoy? Excelente, profe. Gracias, Raúl. Saraí Jacqueline, ¿cómo definiría nuestra sesión del día de hoy? Buena, profesor. Muchas gracias, Saraí. Bien, creo que ya no me falta nadie. Marco Antonio, ya nos diste tu retro, ¿verdad? Bien. Bien, pues de mi parte no me queda más que agradecerles su tiempo, su espacio y pues la verdad es que sus atinadas intervenciones, que es lo que hace que esta clase pues, se enriquezca totalmente. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Gracias, profe, igual. Hasta luego.